Esta es una pizza de Italia. Estos son unos tacos de México. Esta es una tortilla española. Y este es un queso especial de Suiza. Pero nadie ha probado estas comidas anteriormente. En este video viajaré por el mundo para visitar nuevos restaurantes que no tienen reseñas, y yo seré el primero en calificarlos. La comida puede ser asquerosa o deliciosa, pero yo soy un experto en comida y decidiré si el restaurante vale la pena o no. Mi objetivo es descubrir cuál es el mejor restaurante de todos para darles mi certificado exclusivo. Primero empezaré en México, la tierra sagrada de los tacos. Veamos si esta taquería que acaba de abrir hace solo un mes se merece mi certificado exclusivo. Su plan maestro para atraer a sus primeros clientes es ofrecer 2 tacos al precio de 1. Eso está muy chido. Evidentemente, el restaurante estaba vacío porque es nuevo o tal vez porque sabían que iba yo, y en cuanto vi el chile me asusté un poco porque no aguanto mucho el picante a pesar de ser mexicano. Sé que me podrían quitar la nacionalidad por eso, pero esta vez voy a aguantarme y le pondré chile a los tacos para poder hacer una buena reseña. El menú tenía buena variedad y los precios son muy baratos en comparación a los precios que tendrá en Europa. Así que después de pedir los tacos, activé mi cronómetro para medir cuánto tardaban en llegar. Como soy mexicano y mis estándares de tacos son altos, si no están buenos voy a tener que dejar una mala reseña y eso podría afectar el negocio porque soy una persona mucho más poderosa que la presidenta. Cuando llegaron los tacos tenía miedo de probar el chile, así que primero preparé los tacos de pastor y solo les eché limón y sal. Mientras acercaba el taco a mi boca podía sentir la tortilla un poco fría, pero el pastor estaba caliente y el sabor estaba muy bien. El siguiente taco iba a tener chile, así que decidí que sería este, y no me acuerdo si era de bistec, de suadero o de dinosaurio, porque en México hay tanta variedad de tacos que luego se me olvidan, así que si saben de qué es, agradecería que me lo dijeran. En un acto de valentía mezclado con estupidez, derramé el chile como un auténtico tonto y me empecé a mentalizar para sufrir por el chile. ¡Boom! Empecé a sufrir mucho del picor, pero traté de aguantarme para poder ser un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Los tacos estaban muy bien, pero tuve que beber mucho para quitarme lo enchilado y me terminé llenando, así que lo que me sobró tuve que llevármelo para que mi mamá se lo pudiera comer. Creo que todo fue muy bien, así que esta es mi reseña. Es momento de ir al siguiente país para probar su comida. En este video visitaré 6 países diferentes, pero hay algunos países donde la comida no me gustó nada y me terminé enojando muchísimo. El segundo país de este video es Italia, específicamente Milán. En el centro está el Duomo de Milano, que es una majestuosa catedral gótica que tardó más de 500 años en construirse. Pero a mí nada de esto me importa porque yo estaba dispuesto a ser objetivo y calificar la comida como un verdadero youtuber profesional sin dejarme influenciar por la historia de Italia. El restaurante que iba a calificar estaba ubicado al lado de la catedral y estaba dentro de una galería tan elegante que sentí que mi cartera empezó a llorar sola. Si México es mundialmente famoso por sus tacos, Italia es muy famosa por sus pizzas, así que fui a buscar la mejor pizza del planeta. Este restaurante lleva muchos años abierto, pero acaban de sacar una nueva y nunca antes vista pizza de primavera y por eso decidí incluirla en el video. Quiero calificar si esta nueva pizza es una obra maestra o no, y cuando me puse a ver el menú me sorprendió lo deliciosas que se veían algunas pizzas. Ordené mi pizza y en pocos minutos me la entregaron. Grazie. El italiano es muy parecido al español y la gente de Italia era muy buena onda, a diferencia de ciertos países que visitaré. Los vegetales no me encantan porque son de color verde y me sorprendió que me partieran la pizza con un cuchillo porque en México no hacemos eso. Pero aún así agarré un pedazo de pizza y la probé. ¡Uf! La pizza estaba rica porque la combinación de masa crujiente con queso fresco fue una locura en mi boca. Creo que sin verduras sería mejor, pero mi mamá me regañaría si viera este video y viera que no me comí las verduras. Te quiero, ma. Por cierto, el baño del restaurante era muy extraño porque tenía que bajar muchas escaleras y había espejos por todas partes. Por un momento creí que era un pasadizo secreto, pero al final pude sobrevivir sin problemas. Esta es mi reseña del lugar y de la nueva pizza. De momento, la comida de México e Italia me ha gustado mucho, pero el nuevo restaurante del siguiente país me terminó enojando mucho. Para llegar a este país hice un viaje de 26 horas en autobús desde Múnich porque era la opción más barata. La verdad fue el viaje más pesado de mi vida, ni mis pompas dolían mucho de tanto tiempo estar sentado y tampoco quise tomar agua en el camino para no ir al baño porque estaban demasiado sucios, así que me terminé deshidratando las últimas horas del viaje, pero al final sobreviví y llegué a Vitoria-Gasteiz.
Vitoria está dentro del País Vasco y el País Vasco está dentro de España. Es como un país dentro de otro país. Aquí tienen su propia bandera y su propio idioma. La verdad no sé si decir que estoy en España o en el País Vasco, porque siento que diga lo que diga, siempre habrá alguien que se ofenda. Así que si me cancelan está bien, me lo voy a pasar por los. El nuevo restaurante que encontré es este de aquí. Es un bar-restaurante donde se encuentra comida tradicional casera. El restaurante estaba vacío porque es nuevo y por un momento pensé que estaba cerrado. Y a pesar de que aquí se habla euskera, todos hablaban español, así que no tuve tantos problemas como en otros países. Además, descubrí que le llamaban a los alimentos de otra manera como los llaman en México. Por ejemplo, para mí esto es un sándwich de atún, pero aquí le dicen bocata de atún y también se me hizo raro que me dieran un tenedor y un cuchillo para un sándwich, así que los ignoré. El problema real fue que el bocata estaba frío, así que me puse de malas porque viajar más de 26 horas para comer algo frío me hizo querer explotar el lugar. Otro bocadillo que me rompió la cabeza fue la tortilla española, porque para mí una tortilla es un pedazo de masa de maíz bien plano, pero en Vitoria resulta que está hecha de huevos, patatas y cebolla. Cuando la señora me dijo que una tortilla costaba 3 euros, creí que se estaba burlando de mí y estuve a punto de explotar el lugar, pero después vi que era esta hermosura y me la dio con 2 pedazos de pan caliente y me empecé a poner de buen humor. La tortilla española estaba calientita y esponjosa, la cebolla me dejó la boca apestando, pero no me preocupé porque no iba a hablar con ninguna mujer porque me dan miedo. Al final no terminé gastando mucho dinero y eso me sorprendió porque el País Vasco tiene algunos de los precios más bajos en comparación con la mayoría de los países que visité y estuve a punto de llorar. Esta es mi reseña del nuevo restaurante en el País Vasco. El siguiente restaurante casi me saca un grito del alma porque sería uno de los más caros de todo el video. Era una nueva panadería en Múnich y era muy cara por diferentes razones. Número 1, Múnich de por sí es la ciudad más cara de Alemania, principalmente por su alta calidad de vida. Número 2, esta panadería estaba tan céntrica que si te tropiezas saliendo terminas en la iglesia de St. Ludwig, la residencia de Múnich o en el jardín inglés. Número 3, a diferencia de los otros restaurantes, aquí sí había bastante gente porque si algo aman los alemanes más que la puntualidad es el pan. ¡Qué golosos! De hecho, el lugar se llama Tiempo para Pan porque al parecer los alemanes trabajan tanto que solo dejan de hacerlo si hay pan de por medio. Y lo peor de todo es que la mayoría de los alemanes están flacos. Lo bueno es que, a diferencia de otros lugares como México, Milán o Vitoria, aquí casi todos hablan inglés. Había tantos sabores que parecía una heladería y todo se veía tan rico que terminé pidiéndome un pan de manzana con almendra. Me costó 5.10 euros, así que esa tuvo que ser mi comida para el resto del día, pero sé que era necesario porque yo soy un experto mundial en panadería. De hecho, el apellido Becker es muy común en Alemania y suele significar panadero. Así que finalmente ya saben qué significa el nombre de mi canal para que me dejen de preguntar. Con todo mi super conocimiento, puedo decir que el pan estaba calientito y suave. Sabía mucho a manzana, me llenó tanto que subí unos kilos de más y regresé otro día por uno de chocolate amargo que también estaba bueno. Esta es mi reseña de la panadería. En este video solo me quedan 3 comidas en 3 países diferentes y uno de estos lugares sería el peor de todo el video. Mi siguiente comida iba a ser literalmente en un puente muy peligroso, pero primero les contaré cómo terminé ahí. Dicen que las hamburguesas fueron inventadas en Alemania, así que encontré esta cadena de comida rápida que nació justo aquí, y parece que sacaron una nueva Smash Burger que prometía estar deliciosa. Evidentemente tenía que calificar esta nueva hamburguesa. Sin embargo, este restaurante estaba en el centro de la ciudad, muy cerquita de Marienplatz, y había demasiada gente así que decidí buscar otra sucursal en un lugar muy especial donde también promocionan la nueva hamburguesa. En ese restaurante solo podías pedir desde una pantalla y la hamburguesa en la imagen se veía tan perfecta que parecía una obra de arte. Pedí la mía, esperé solo 5 minutos y salí corriendo con mi combo en las manos. El restaurante estaba al lado del famoso puente de Hackerbrück en Múnich y decidí ir con mi hamburguesa porque mucha gente se sube al puente para ver el atardecer mientras come. A veces se llena mucho y no consigues buenos lugares, así que hay que apurarse, pero uno de los desafíos era subirse. Por eso la mayoría de las personas que vienen son jóvenes, porque puede ser peligroso subirse para los abuelitos. Desde arriba puedes ver el cielo pintado de naranja y todos los trenes que entran y salen de la estación. Es incluso un plan bastante romántico, pero yo vine con mi amigo porque le tengo miedo a las mujeres. Estando arriba daba un poquito de miedo porque si te caías te podías pegar con un coche, pero supongo que era parte de la experiencia. Al abrir la hamburguesa me di cuenta de que no se parecía mucho a la imagen, pero también estaba escurriendo queso Chester. Decidí probarla para que mi boca la evaluara y ¡boom! Solo sentí el sabor del queso en mi boca a pesar de que era una hamburguesa doble. Le pregunté a mi amigo con corazón alemán para saber qué opinaba. ¿Qué opinas de la hamburguesa de Alemania? Muy buena,
Muy buena. El pan y la carne estaban calientitos y sí me llenó, pero lo único que recuerdo es el queso porque era muy fuerte. Tuvimos que terminar de comer rápido porque llegaron unas personas y se subieron justo encima de nosotros, en la parte más alta del puente. Nos dio miedo que se cayeran encima, así que mejor nos fuimos. Esta es mi reseña de la nueva hamburguesa alemana. Después de estar en Alemania, me fui a un nuevo país, Austria, para probar un platillo típico y único de la ciudad de Salzburgo. Como estoy estudiando en Múnich, tengo acceso a trenes baratos para estudiantes. Eso me ha salvado muchas veces. Si no fuera por eso, este video solo tendría 2 países y ya. Pero como Austria está cerquita, el viaje fue solo de 2 horas. Nada mal. Salzburgo es una ciudad de Austria demasiado hermosa y básicamente toda la personalidad de la ciudad se basa en que aquí nació el famosísimo compositor de música clásica Mozart. No es broma, están tan orgullosos de que aquí haya nacido Mozart que en las tiendas de recuerdos todo es Mozart. Plumas de Mozart, carteras de Mozart, tazas de Mozart, paraguas de Mozart, cafeterías de Mozart y lo más sorprendente, comida de Mozart. Como este es un video de comida, decidí comprar un chocolate de Mozart para probarlo y calificar qué tan bueno está. Probé el chocolate de Mozart en la ciudad de Mozart, enfrente de la estatua de Mozart. Al cabo de 2 horas terminé harto de Mozart, así que decidí ir al restaurante que había investigado. A diferencia de otros restaurantes nuevos que estaban vacíos, todos los restaurantes de la ciudad estaban llenos porque la ciudad no es muy grande y además era semana de Pascua. No encontré ninguna reseña de este lugar en internet y parece que es porque algunos austriacos, como los de Salzburgo, a veces prefieren no hacer mucha publicidad de sus restaurantes. El lugar ya de por sí se promociona por sí solo porque tiene muy bonitas vistas a los Alpes y además nos tocó compartir mesa con 2 señoras alemanas que no conocíamos. El platillo que yo quería probar era el Salzburger Knöckel. Es un postre tradicional carísimo de la ciudad, así que este postre sería toda mi comida del día. Es un soufflé delicioso y esponjoso que se supone que es para 2 personas o más y también por eso estaba tan caro. No tenía ni idea de cómo se comía este platillo y afortunadamente la señora de Alemania me ayudó porque me vio como un niño y estaba muy perdido. Así que muchas gracias, señora alemana. El soufflé era tan ligero que parecía una nube y no pesaba nada en la cuchara. ¡Boom! Por dentro tenía moras y eso le dio un montón de sabor, porque la nube casi no sabía nada. La textura en la boca era lo que más me impresionaba. Mi amigo también tenía su propia opinión súper experta de este postre. ¿Qué opinas de este platillo? Muy raro de describir, muy bueno. También me di cuenta que las señoras alemanas querían probar el soufflé y como en México mi papá siempre me ha enseñado a compartir mi comida, les ofrecí del postre y ellas se sorprendieron mucho por mi amabilidad porque no es algo común en Alemania o en Austria. Nos lo terminamos acabando y esta es mi reseña del restaurante. El último restaurante del video es el peor restaurante de todo el video y el que más me hizo enojar. Este lugar estaba en el sur de Suiza, en la ciudad de Lugano. Y aunque suena elegante, fue una experiencia congelada y bastante decepcionante. Suiza fue el lugar más frío de todo el viaje porque estábamos en medio de los Alpes suizos. Y además déjenme decirles que también es el país más caro de todo el video. Son tan ricos que Suiza fue el país en el que vi más bebederos de agua potable. Literal, agua gratis por todos lados. El restaurante que había investigado estaba en la cima del Monte Bre y estas eran las vistas que teníamos. Yo sé que se ve muy bonito y sé que hay sol, pero aún así hacía tanto frío que en el pequeño restaurante te daban cobijas para taparte y una almohada para que sobrevivieras. Puse la almohada en la silla para que mis pompas no se enfriaran y también me tapé porque me estaba congelando, aunque no me crean. Era un restaurante pequeño, tipo café. Tal vez por lo chiquito del lugar no encontré reseñas y creo que usaban la misma técnica que los austriacos, no aparecer en internet para mantener el misterio. Todo estaba bien caro e incluso creí que los platillos eran para 2 personas, pero no. Mientras esperaba mi comida me puse a esperar con unas vistas muy feas que a nadie le gustarían. Afortunadamente no se tardaron en traerme mi chocolate caliente y mi mamá me dijo que el chocolate suizo es mundialmente famoso. Yo estaba desesperado por algo caliente para que me diera menos frío y por culpa del viento se me cayó un poco del chocolate, pero aún así logré mi objetivo. La verdad no me impresionó mucho el chocolate porque siento que es algo que podría haber comprado en cualquier lugar de México y por un menor precio. Pero estaba muy caliente y cumplió su objetivo de calentarme. Lo que verdaderamente me hacía mucha ilusión era probar el queso suizo. Estaba muy emocionado por probarlo y casi se me caen los dientes de lo duro que estaba y para acabarla de amolar el pan también estaba frío y triste. Mi papá y yo ni siquiera nos acabamos el queso y decidimos explotar el lugar después de irnos. Esta es mi reseña. Felicidades a la panadería alemana porque decidí que ellos se merecían mi certificado exclusivo. Suscríbete.